Y a partir de aquí, Lucio Fontana hizo ambiente hasta el final de su vida y participó a varias bienales de Venecia. Yves Klein había estado en Milán, había visto los ambientes de Fontana. Estos son alumnos de Fontana del grupo T, que construyeron ambientes de forma colectiva. Incluso Klein vio las obras de Fontana y Fontana reconoció en Klein un genio. Fontana coleccionaba artistas jóvenes, un artista que sponsorizó muchísimo las generaciones jóvenes. Y cuando Klein expuso en Milán, Fontana compró una de sus obras y declaró: uno de los pocos artistas que han comprendido el concepto de espacio. Me había olvidado leeros una cita de Fontana, siempre sobre el ambiente. A propósito de este ambiente, Fontana dijo: entrabas y te encontrabas totalmente aislado contigo mismo. Cada espectador reaccionaba con su estado de ánimo, el estado de ánimo del momento. Precisamente, tú no influías en el hombre con objetos o formas impuestas allí como mercancías. El hombre se encontraba solo con sí mismo, con su conciencia, con su ignorancia y con su manera. Y esto de Yves Klein, expuesto en la galería Iris Clert, se llamaba El vacío. El artista pinta las paredes de la galería en blanco y de esta forma subraya la presencia y la importancia y el sentido del espacio y del gesto de diseñar el espacio. En Estados Unidos, 10 años después del ambiente de Lucio Fontana, es más de 10 años, en el año 1974, Alan Kaproff inventa los environments, que están estrictamente ligados a esto. Alan Kaproff además se convierte en el teórico de esta escena en la que participan otros artistas como Ollenburg y Jean Dyle. La idea es la de realizar con materiales baratos, materiales efímeros y de una forma extemporánea, una serie de ambientes en los cuales se prevea la participación activa del público. Este es el famosísimo Words. Había que pagar una entrada para ver este ambiente. El público entraba y podía escribir en trozos de papel, podía pegar notitas, papelitos. Aquí también había música, el tocadiscos en primer plano, es decir, que había una participación del público. Este aspecto es muy importante porque, tal como dirá más adelante Kraus, la escultura de los años 60 y 70 es una escultura que se coloca en lo que nosotros definimos campo ampliado. Ampliado porque el límite con la frontera tradicional entre los distintos artes se van solapando. Y de hecho, la delimitación entre escultura, performance, participación del público se superpone, se solapa constantemente. Entonces se trata de una especie de forma nueva de teatro, en el sentido que el público es determinante para el éxito de la obra. Este es otro trabajo de Kaproff, se llama Push and Pull. Este es ligeramente anterior, porque es del año 63. Para este trabajo, Kaproff utilizó instrucciones. En una habitación se colocan una serie de muebles y la gente los puede desplazar, dando una serie de elementos. Fijaros que Kaproff luego temía de alguna forma que se le momificara en un museo. Ese era su terror. Y por eso hizo que sus happenings se repitieran, dando instrucciones.
por eso se llamaron luego instruction piece en el arte conceptual. Cuando luego se dio cuenta que las personas repetían de forma literal, es como si tuvieran miedo a equivocarse en algo, como si se trataran de documentos históricos. Entonces dio un paso atrás en sus últimos años de vida, indicando que fueran los artistas quienes debían reinterpretar sus obras, porque él quería que el concepto de happening y el concepto de environment como obra participada consistiera en una obra viva y que fuera cada vez distinta. Es muy importante además la idea de material. En su libro tan famoso, Happening y Environment y Assemblage, Caproff teoriza la utilización de materiales baratos, como por ejemplo papel periódico, cinta pegante o redes para el jardín, porque lógicamente él tenía la idea de que había que ir en contra de las necesidades del mercado. La historia de las que en los años 70 se convertirán en instalaciones es también la historia de una voluntad de abandonar los cánones rígidos del arte, cánones reconocidos por el mercado y por el museo. Lo interesante, sin embargo, es que luego la historia, de alguna forma, siempre tiende a hacer que todo lo revolucionario vuelva a un ámbito más tradicional. Entonces, incluso estas formas de arte que nacen precisamente para ser efímeras y temporales, luego se convierten en cosas musealizadas y permanentes. Es decir, que hay una especie de contradicción en los términos por lo que se refiere a la voluntad de los artistas en su origen. Esta es otra imagen de Push and Pull. Hace 2 años, en Génova, se realizó una exposición en homenaje a Caproff y esta obra se realizó en los espacios de la Facultad de Arquitectura y fueron los estudiantes quienes la montaron y tuvieron plena libertad para ver cómo tenían que montar e ir desplazando estos muebles en la habitación que se había dedicado para esta obra. Este es el pasillo de Bob Morris de 1961, realizado para el estudio de Yoko Ono. Una cosa muy interesante es que el minimalismo americano históricamente fue elegido como una anticipación, de alguna forma, de lo que es la instalación. Se leyó en términos fenomenológicos, como si a los artistas minimalistas, o para ellos, fuera fundamental también la relación y la interrelación con el espacio y con el espectador, porque en esos años fueron traducidos los escritos de Merleau-Ponty, un filósofo, y eso tuvo mucho peso en lo que era la historia del minimalismo, tal como lo hicieron los historiadores de la época. De hecho, Caproff se echa contra Morris. Este es un pasillo de madera. El visitante entra, más bien cómodo, poco a poco, y luego se ve sofocado dentro de un espacio cerrado. En una polémica muy conocida que se dio en el fórum de esos años, Caproff acusó a los minimalistas y a Morris de realizar un tipo de arte totalmente distinta respecto a los ensamblajes, environments y happenings, porque ellos hacían obras preconstituidas en el estudio, es decir, obras que nacían de un proyecto muy preciso, que desde un punto de vista técnico seguían un proyecto, es decir, eran geométricas, de alguna forma se realizaban para que durasen. Diferentemente de lo que pasaba con los environments, que tenían un fuerte componente de cosa efímera y estaban determinados por la relación que se creaba entre el artista, el espacio y los visitantes del momento, es decir, una fuerte diferencia que Caproff quiere reivindicar.